El arte de sentir viene de querer aprender y compartir con ustedes que hay que sentir para poder sanar. Soy Pamela Gómez y te invito a mi lugar seguro. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de El arte de sentir. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Feliz viernes, ya por fin estamos empezando nuestro fin de semana para estar en la camita a gusto. Y me pone muy contenta porque justo la invitada que tenemos el día de hoy ya había venido en un episodio anterior, lo disfrutamos muchísimo, lo gozamos las dos. Entonces, Paola Pérez, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pame, muchas gracias. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Paola Pérez, soy maestra de educación especial y tengo un centro aquí en Ciudad Juárez para personas con discapacidad, específicamente autismo, TDAH y discapacidad intelectual. Y pues muchas gracias por la invitación. Nuevamente venimos aquí a hablar de temas importantes, temas que son muy sonados en las familias, a veces que no son tan sonados porque siguen siendo un poco de tabú, que Claro. están escondidos porque tenemos miedo a expresar esto, pero pues aquí es un lugar seguro y vamos a estar hablando de esto para que encuentres tu comunidad y sepas que no eres la única persona que está pasando por esto. Claro, y justo como lo mencionas, y quiero darle un poquito más de intro al tema. El tema del día de hoy hablaremos sobre algo que muchos papás pasan, pero pocos padres hablan. Y no me refiero al diagnóstico que reciben sus hijos, ni los retos del día a día, que claro que son grandes, ¿verdad? Me refiero a esta preocupación de qué pasará con mis hijos el día de mañana en un futuro que yo ya no esté. ¿Quién los va a cuidar con la misma paciencia, con el mismo respeto, con el mismo cariño? Entonces, justo para este tema sentí que tenías mucho que aportar y más como tú, como lo acabas de mencionar, con la experiencia que tienes en este centro de trabajar con niños niños autistas. También en un episodio anterior menciona, bueno, no en episodio justo anterior, pero en episodio en el que tú estuviste la primera vez, también hablamos que atiendes a niños con trastornos de déficit de atención. Entonces, siento que todo esto te ha llevado a inclusive padres comentarte esta preocupación y que nos puedas platicar un poquito de cómo podemos preparar a nuestros hijos y también cómo podemos preparar a las personas que rodean este núcleo familiar para el día de mañana que yo no esté, cómo nos preparo. Entonces, dicho esto, me gustaría que tocáramos cómo pudiéramos, que nos platicaras un poquito más de cómo yo, mamá, papá, puedo asegurarme de que el día de mañana que yo no esté, no lastimen o abusen a mi pequeño o a mi pequeña cuando yo ya no voy a poder protegerlos. ¿Cómo le hago? ¿Quién los cuida? ¿A quién se los dejo encargados? Ok, mira, primero me gustaría hablar de que lo que tú estás sintiendo, papá, mamá, cuidador, a lo mejor te toca ser hermano mayor que está cuidando de un hermano con discapacidad. Quiero decirte que las emociones que tú sientes, el miedo que tú sientes es normal y no eres la única persona que lo está pasando. Y te recuerdo que planear el futuro no solamente es hablar de la muerte. Yo sé que puede asustarnos un poquito, puede estar un poquito, híjole, como escondido este tema por miedo a hablar, a pensar en qué va a pasar. Pero acuérdate que hablar del futuro es asegurar que el amor y el cuidado que yo ya estoy proveyendo para mi hijo continúe. Entonces, parte de mi responsabilidad como padre o cuidador es empezar a anticipar y prepararme. Entonces, nuevamente, quiero empezar valorando el trabajo que tú haces como cuidador, valorando tus emociones, porque para yo poder cuidar de alguien, tengo que cuidar de mí primero que nada. Claro. Eso es punto bien importante. A veces me ha tocado ver estudiantes, mamás de estudiantes que están eh, como constantemente, no solamente preocupadas, pero desgastadas en el qué va a pasar y cómo le voy a hacer. Pero mamá, tranquila, tú también tienes que estar bien porque tú también eres persona, tú también eres humano, tú también necesitas de estos cuidados. Entonces, bueno, con esto en mente, voy a pasar a decirte primero brevemente.
que aquí el centro que yo trabajo es un centro para la independencia, donde se trabaja específicamente la independencia y la autonomía de la persona con discapacidad para asegurar que el día de mañana, en un futuro, tu hijo, tu hija sea una persona independiente funcional. Entonces, así como mi centro, existen varias instituciones, existen instituciones privadas, existen instituciones públicas, muy conocido el Teletón, pues Sí, es un recurso que creo que todo mexicano conoce. Si tú nos estás escuchando al otro lado de la frontera, em, pues el Teletón es una organización muy, muy grande que se especializa en brindar servicios a estas personas, inclusive ya cuando la familia ya no está. Este, y bueno, te cuento que para empezar un proceso donde eh, mm, tengo que empezar a buscar quién se va a hacer cargo de mi hijo, quién va a proveer sus servicios. Te recomiendo que busques a un trabajador social, es la persona indicada, que tengas guía de un trabajador social, este, y dependiendo de qué lado de la frontera te encuentras, son muy diferentes los servicios. Te claro. voy a decir así brevemente lo que yo conozco de Estados Unidos, con lo que yo he trabajado. En Estados Unidos, perdón, si tú eres un cuidador, una cuidadora de una persona con discapacidad, tú tuviste que haber tramitado lo que es el Medicaid, ¿ok? Desde el momento que el niño nace, se pone en una lista de espera a la persona, porque esta lista de espera no toma acción hasta 18, de 15 a 18 años después de la persona haberse graduado de la preparatoria. Entonces estamos hablando de que cuando la persona cumpla entre 30 a 35 años, es cuando puede empezar a usar estos servicios y es importante que desde chicos los empecemos a poner en estas listas. Aquí en México, pues varía un poquito, es diferente, no, el sistema público, tiene diferente metodología, pero en Sí, Estados Unidos sí es un poco más tardado, bueno, un mucho más tardado. Entonces, a veces sentimos profesionistas, profesionales que trabajamos con este tipo de población, que es un tabú y que realmente sí nos da mucho miedo, como, híjole, ahorita no quiero hablar de eso, ahorita ni siquiera está cerca de eso, ni siquiera acaba de nacer, ¿por qué voy a preocuparme por eso? Y nosotros como profesionistas de este lado vemos que pues hay unas listas de espera grandísimas, sabemos que es mucho papeleo, que es mucho tiempo y se está perdiendo. Entonces, claro. eh, aunque esté papá, mamá lejísimos, siempre hay que estar preparados, anticipados. Bueno, entonces nuevamente te repito brevemente, aquí en México está el Teletón, Conadis, Inclúyeme, este, me preguntabas de instituciones, organizaciones que pudieran ayudarme como papá a preparar a mi hijo. Bueno, esas son algunas. Ya hablando como de un sistema escolar, aquí en México trabajamos dos sistemas, que es el CAM y el Ujú, USAER. Sí, no sé si estés familiarizada con ellos. Son sistemas de las escuelas públicas donde se les brindan servicios, pues, académicos a claro. personas con discapacidad, dependiendo de la severidad del nivel de discapacidad. Y pues son programas que preparan al estudiante para la vida futura. El USAER es un poquito más académico para estudiantes un poquito más eh, cognitivo-funcionales. Y Ujú, el CAM es un centro de atención múltiple donde se trabaja, por ejemplo, regulación de emociones, el poder, no sé, segmentar, que es como separar, clasificar, el empezar como a tener estas habilidades para el trabajo, para poder conseguir un oficio cuando yo sea grande. Entonces te van preparando desde chico. Bueno, eso es superficialmente, no voy a entrar mucho en detalle, a detalle, a fondo, pero ujú, bueno, pues si tienen alguna duda, pregunta, igual de todas maneras de esas organizaciones me pueden escribir a mí en privado. claro. Este, y pues sí, nuevamente
solamente quiero recordarte que papá, mamá, aunque se vea muy lejos, aunque se vea como algo que no puede ser factible en este momento, que a lo mejor yo no voy a faltar el día de mañana, que yo soy bien fuerte, que a mí no me pasa nada, hay que estar Claro. preparado. Inclusive si no tienes un hijo con discapacidad, tú te preparas y anticipas muchas cosas. Entonces, pues sí hay que prepararnos. Y fíjate, ahorita que mencionas todo lo de todo el sistema educativo aquí en México, estoy un poco familiarizada cómo está el sistema educativo en Estados Unidos. Justo antes, mientras que estaba haciendo mi carrera, estuve trabajando como terapeuta para niños con autismo. Y justo había un clientecito, en la compañía en la que estaba trabajando, hace cuenta que yo tenía que ir a las casas de mis clientes, yo daba terapia en la casa de mis clientes. Entonces, por lo mismo de que era su terapeuta, pues, me mandaban también a hacer papeleos en la escuela Ajá. sobre estos son los estudios que le tienes que hacer al niño para ver qué nivel de autismo tiene y a qué hora lo vamos a sacar durante su periodo de clases, porque pues claro, va a clases regulares, pero durante ese periodo de clases, un ejemplo, entra a las 8 y sale a las 5, bueno, todos los días a las 9, de 9 a 10, él va a tener una clase especial. Lo van a sacar del salón y va a haber una maestra Ujú. especializada para él, para que le esté dando su atención al 100%. Y justo como este examen que se le Esquema. hace, ajá, sí, 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 tiene un nombre de AEP y este AEP dice que se supone que tiene que ser de acuerdo a cómo el niño, le hacen como exámenes de matemáticas, de examen neurológico y cognitivo y que no sé qué, y ya al final de cuentas ellos dicen, vas a tener que ir a esta clase. Entonces siento que eso es muy importante también para papás que estén del otro lado del charco, de es que yo veo que mi hijo posiblemente no va bien en las clases. Bueno, es súper importante que también nosotros le hagamos saber a sus maestros de me está llamando la atención, que no está aprendiendo de la manera correcta, pudiera ser, o yo veo que hay algún retraso y los maestros no le dan seguimiento. ¿Qué se puede hacer? Podemos realizarle estos estudios, estos exámenes para que pueda tener esta atención extra durante su periodo de escuela. Siento que también es muy importante mencionarlo. Sí, no sé si hablabas del plan individualizado, lo que le conocemos como el IEP, o Sí, si sí, sí, hablabas de sí. un, sí, ok, Sí, sí, justo. yo fui maestra de allá del Paso 4 años, entonces, sí, Excelente. trabajábamos como bajo un sistema muy rígido de qué era lo que tenía que cumplir el niño dentro de sus clases, las metas, los objetivos, con qué adecuaciones. Siento que en ese aspecto el sistema educativo americano sí está Preparado. muy, sí, preparado para brindar pues servicios, ¿verdad? En México sí ha avanzado bastante. En México conocemos más lo que es una maestra sombra, no hay tanto una clase de educación especial tal cual, pero hay un Ujú, programa que se llama USAER, que es donde puedes tener acceso a una maestra sombra y parecido a lo que decías, donde acá se le hacen como psicométricos y estudios ujú. y como evaluaciones. En México en el salón, pues ya sea que sea la mamá quien lo refiere o un neurólogo o la misma maestra, tú puedes pedir ayuda pues de la escuela, sabes que necesito que me evalúes a mi hijo porque están observando estas cosas y ellos ya deciden si tú participas o no, o bueno, no participas, si calificas o no para el programa USAER para brindarte todos estos apoyos. Ajá. Entonces está muy padre, mamá, papá de ambos lados de la frontera, tienes ayuda, tienes apoyo, y pues nada, también quitar como esta mentalidad, me gustaría invitarlos a. Siento que tenemos miedo de que haya un trastorno y que haya un diagnóstico, pero acuérdate que un problema solo se enfrenta cuando se acepta. Y no veamos esto tanto como un problema, sino como, híjole, de aquí parto, más allá del diagnóstico, ¿qué sigue? ¿Qué puedo prepararte para el futuro? Em, entonces, si tú ya estás viendo, como decía Pame, si tú ya estás viendo todos estos problemitas, rezagos, a lo mejor está atrasándose en una clase, pues no nada más tratarlo como que no quiere poner atención, está chiple, o muchas veces me ha tocado escuchar, es que es niño COVID, es niña Mm. COVID, y realmente prestar atención a estos detallitos. Este, ujú, ¿Sabes qué? Justo quiero que, si me puedes aclarar un poquito más esto respecto al ujú, sistema educativo en México.
Tengo una pacientita que justo me comentaba que tenía un alumno con autismo y ella me dice, no, en mi escuela no nos prepararon para dar clases a niños autistas, no nos han preparado para tratar una crisis de un niño autista. Y la directora nos dice, sí, sí estamos preparados, todos estamos completamente capacitados. Y ella me dice, yo tengo muchas preguntas, batallo mucho en el salón de clase. En casa no recibo este apoyo porque mamá dice que él no es de rutinas porque las rutinas lo frustran. Entonces cuando llegamos al salón de clase no quiere hacer caso porque no existen rutinas en su casa. ¿Cómo van a existir rutinas en la escuela? Ok. Entonces me gustaría que ahorita que mencionaste y no quiero decirlo mal, como un tipo de maestra sombra. Es un proceso que, por ejemplo, maestra puede ir a dirección y decir, yo veo esto, pudiéramos hacer pudiéramos pedir a una maestra sombra para alumno A. Ok. ¿Puede maestra ir a pedirlo o tiene que ser papá? Desafortunadamente, en México no existe tanta capacitación como lo hay en Estados Unidos. Sí, Porque al ser programa, ok, déjame aclaro primero que nada, USAER y CAM solamente son programas públicos, de escuela pública, ¿ok? ok, Entonces, al ser un programa de escuela pública, no existe tanto recurso, tanta capacitación para el docente para prepararlos para un aula así. Entonces es por eso que se trae a una maestra sombra, porque la maestra regular se especializa y se enfoca únicamente en los estudiantes que no tienen una discapacidad, un trastorno. mm, Desafortunadamente digo porque cualquier docente debería estar preparado para eso, ¿verdad? Esa claro, es la mentalidad americana, o sea, te preparan completamente para todo. Eh, Sin embargo, sí estoy de acuerdo que tu paciente puede sentir este tipo de emociones porque sí es frustrante donde te están pidiendo y exigiendo cosas, pero no me estás proveyendo los materiales, no me estás dando con qué trabajar. Entonces, la persona que puede pedir maestra sombra sí puede ser la maestra, sí puede ser el papá, pero tiene que calificar para una evaluación, o sea, tiene que calificar para el programa. No ok, nada más es necesito una maestra sombra. Es te ujú, hacemos la evaluación, pasas la evaluación USAER o pasas la evaluación pedagógica, psicopedagógica, donde dice que necesitas programas de USAER. De acuerdo a eso, entonces se solicita una maestra sombra. Hay muchas escuelas públicas que tienen ya su maestra sombra como de planta y que trabajan sí, únicamente para esas escuelas. ok, Me ha tocado ver en escuelas privadas donde no se ofrece programa AER, sin embargo, la mamá paga por una maestra sombra para mm, tenerla en el salón. Entonces, no sé si tu paciente trabaja en escuela privada o en escuela pública, pero si es privada, puede solicitarlo del padre. Si es pública, se tiene que hablar con dirección, hacer el examen psicopedagógico y partir de ahí. Ujú. ok, muy bien. Bueno, que igual, bueno, cualquier persona que lo esté escuchando, creo que esta es información Ujú. súper clave, súper importante, no tanto como papás, sino también como maestros, porque al final de cuentas, como tú dices, lamentablemente en México, el sistema educativo no está tan preparado para trabajar cualquier discapacidad, y me refiero a alumnos con cualquier discapacidad, se enfocan más en general y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Todos tienen que aprender al mismo ritmo y justo dicho esto, me gustaría que habláramos un poquito sobre la autonomía versus el autocuidado, que también yo lo he visto mucho en papás de, pues es que yo tengo que ayudarle porque él no puede, y es que yo le tengo que lavar los dientes porque no puede, yo lo he visto que no puede, y al final de cuentas es como, bueno, pero ¿cómo lo has enseñado? ¿Cómo le has dado la oportunidad de enseñarle? Y me causa mucha gracia porque hace poquito, ya lo he mencionado en episodios anteriores, tengo una hija, mi hija, apenas entró a la escuela y en la escuela hace poco fui a una junta y la directora nos decía, papás, es que denle la oportunidad a sus hijos de hacerlo. Están chiquitos, sí es cierto, pero denle la oportunidad de que se pongan los zapatos. Que nosotros ya como adultos estamos viendo que se los está poniendo chuecos, pero estamos así, ya, Sí. póntelos. No, no, es al revés. Ay, no, yo te ayudo. Ya, 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 ya. Vamos a hacerlo rápido. A ver, papás, tranquilos. Dejen que ellos se equivoquen y luego ahora sí ya les dices, mira, se hace así y ya los corriges y a la próxima ya los puedes guiar de, acuérdate que te los pusiste al revés, mira, este va en este pie y este va en el otro. Entonces, me llama mucho la atención de cómo queremos hacerles todo, les queremos resolver la vida y no les damos la pauta de que ellos vean cómo resolvérselas a veces en algo tan pequeño.
Sí, y te voy a hablar brevemente de lo que pasa en el Sí, cerebro cuando haces eso. Primero te voy a decir qué es la autonomía, qué es el autocuidado, y luego paso a la parte de la neurociencia. La sí, autonomía, pues es toda la parte independiente cognitiva, desde tomar decisiones, resolver problemas, organizar información, poder comunicar expresiva y receptivamente, regular mis emociones. Todo esto es la autonomía, que yo pueda controlar mis finanzas, que yo pueda controlar mi tiempo, que yo pueda planear, que yo pueda... Esto lo hacemos día a día y es una autonomía que no quiero decir que no se ve, pero que es como muy normal, muy casual en nuestra vida diaria. El sí, autocuidado es el que sí se ve, se nota un poquito más, que es donde viene la higiene. Si yo no me baño, si yo no me cepillo los dientes, si yo no me peino, se nota. La alimentación, si yo no estoy cuidando lo que yo como, me enfermo y se nota, o me veo un poquito, no sé, a lo mejor pálido o etcétera. Viene también la privacidad. Si yo no cuido el cerrar la puerta al momento de que yo me cambio, pues la gente me ve, se nota. Viene también la salud, o sea, que si yo tengo que tomar medicamentos, que si yo tengo que hacer ejercicio, que... Entonces, la autonomía es todo lo que yo vivo en mi vida diaria, acá ujú, arriba. El autocuidado es lo que es un poquito más físico, que se nota. Siento que a veces, más bien no siento, te voy a decir, muchas veces veo este miedo común en que, y tú me lo estás diciendo, o sea, tú con tu niña, que a veces porque mi hijo va a ser un tiradero, prefiero que no lave trastes. O porque no se lava bien los dientes, prefiero lavárselos yo. Porque se peina y se deja un gallo, mejor lo hago yo. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Hace poquito tuve un taller donde estuvimos hablando, de que el cerebro es el protagonista de la autonomía y el autocuidado. En el cerebro, pues existen 4 lóbulos, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal de un niño es la última parte del cerebro a desarrollarse, ¿ok? ujú, Entonces, el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante siendo la corteza prefrontal, donde pasa el juicio, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Es la última parte en desarrollarse. Por eso, conforme va creciendo el niño, pues va agarrando un poquito más de habilidades, va empezando a poder resolver problemas, saber cómo contestar a ciertas preguntas. ¿Qué sí, pasa si yo inhibo, o sea, es decir, si yo le prohíbo estas oportunidades? ¿Qué va a pasar? Pues si mi niño ya tiene un trastorno donde existe una regresión o ¿cómo se dice? Pues sí, que estamos batallando un poquito con el neurodesarrollo, a desarrollar esa parte del cerebro, y yo todavía inhibo estas oportunidades de desarrollo, el progreso va a ser muchísimo más lento. O claro, sea, y no, no solamente con chicos con discapacidad, chicas con discapacidad, cualquier niño, si tú le prohíbes estas oportunidades donde se equivoca, donde aprende a atarse los zapatos, donde aprende a buscar cosas solo, esa parte del cerebro se está atrofiando. Y digo claro, atrofiando porque realmente no se usa y no se desarrolla y se queda ahí. Entonces, es bien importante que aunque a veces nos cause así como la ansiedad de, es que me vas a hacer un tiradero, es que me lo vas a quebrar, es que tienes que permitirle, papá, específicamente si tú tienes un hijo con discapacidad, porque necesita necesita estimular esa parte del cerebro, las funciones ejecutivas. Entonces, este, ¿cómo puedo empezar en casa? Así, dándole oportunidades de resolución de problemas, de buscar objetos, hay cosas obviamente que a lo mejor por edad no puede hacer tal vez como claro, cocinar todavía, lavar, pero empezar a darle la oportunidad de invitarlo a ser partícipe de estas actividades, donde hasta donde el niño decida qué es lo que se va a poner de ropa. Me ha tocado sí, ver claro, ya casos donde están bien grandes, o sea, bien grandes, te hablo de 25, 30 años y todavía los visten como niños. O sea, con falditas, colitas, o los niños que traen sus camisetas de Cars y pues ya son, o sea, son adultos, ¿sí me explico? claro, Y yo estoy perdón, segura que ellos buscan ser reconocidos como persona antes de discapacidad. Y tú al claro, darle esta oportunidad, tú les estás dando dignidad. Entonces, este,
espero que este mensaje llegue con mucho amor a toda persona que nos esté escuchando y no se tome como un regaño, sino más bien con amor, con este aprecio, este cuidado hacia la persona, ya sea tu hermano, tu hermana, un estudiante, tu hijo, Claro. eh, porque a veces no nos damos cuenta y al escucharlo de otra persona decimos, ah, caray, bueno, sí es cierto. Entonces, que Sí. esto no sea un regaño, sino que sea más bien como un abrir de ojos. Ujú. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, todo lo que decimos en esto, en este episodio y en mi podcast son, es información, son consejos inclusive que nosotros dejamos aquí al aire y los escuchas están en toda la libertad de poder decir, ah, caray, esto sí me resuena, esto no me resuena tanto, voy a intentar Ujú. hacerlo diferente. Siempre, siempre es cuestión de escuchar y tomar y dejar lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Y justo, y no quiero decirlo mal, pero tengo entendido, María Montessori decía mucho como, no lo hagas por mí, enséñame cómo hacerlo. Entonces, eso me resuena mucho. Y ahora repito, ahora que mi hijo entró a la escuela, traigo todo esto siempre en la cabeza, que si estoy haciendo una quesadilla, ay, ya tiro todo el queso y me da una crisis y luego mi esposo me dice, no la regañes, mejor enséñale cómo hacerlo. Y eso es un constante recordatorio que inclusive desde pequeños hasta, pues como tú dices, es un adulto, al final de cuentas tienen que hacerse responsables de las decisiones que ellos tomen. Y me causa gracia porque a veces traigo a mi hija con botas de lluvia y claro que estamos haciendo un chorro de calor allá afuera, pero es que eran las botas que ella se quería poner. Entonces, al final de cuentas son pequeñas decisiones que les estamos dejando y le estamos dando la libertad que ellos tomen, que claro, siempre hay un límite, ¿verdad? Siempre no voy a dejar que salga en calzones, ¿verdad? Pero siempre le doy esta libertad de qué te quieres poner, qué puedes hacer tú por ti, guiándote con todo el amor del mundo. Sí, exactamente. Bueno, entonces, ahora sí, yo mamá, yo papá, ¿qué intervenciones puedo hacer en casa para empezar a darle pudiera ser esta autonomía para el día de mañana? Yo no estoy, ¿cómo sé que él o ella va a estar bien? Ok, bueno, ya hablamos de pequeñas decisiones que le podemos dar la oportunidad de decidir a nuestros hijos, como el cambiarse, el decidir qué voy a comer. No se trata siempre de ponerme mis moños y escoger de un buffet, pero también poder expresar lo que me gusta, lo que no me gusta. Ajá. Y eh, te platico, Pame, que allá en El Paso, justo de lo que estábamos hablando ahorita, de los IEPs, que es un plan individualizado, eh, cuando tú, cuando tú asistes a la junta, al comité, donde se va a empezar a planear qué es lo que necesita el niño, qué es lo que necesita de terapias, apoyos académicos, todo lo que va a estar recibiendo. A partir de los 13 años, el estudiante puede ser partícipe, puede tener una voz, porque se cree, o sea, el sistema público de Estados Unidos cree que una persona con discapacidad tiene voz. Y eso me gusta muchísimo, o sea, creo que es algo que podemos hacer, empezar a implementar tal vez en casa, si yo estoy en México, si yo no tengo la oportunidad de cruzar al paso, de que mis hijos estén en una escuela de Estados Unidos, empezar en casa, perdón, a darles oportunidad de tomar decisiones un poquito más grandes, que no solo sean Claro. aquellas de autocuidado, que sean también de autonomía. Por ejemplo, eh, te recomiendo muchísimo que les tengas a lo mejor un sistema de finanzas básico, donde a lo mejor les das un domingo o les das, no sé, tal vez no dinero físico, pero a lo mejor un tipo de recompensa cada, no sé, como tú lo quieras manejar, este, cada 3 días o los fines de semana o cada vez que completen una tarea en casa, para que ellos puedan empezar a crear esta idea de lo que es una responsabilidad, trabajar para conseguir algo. Rutinas. Me mencionas ahorita que hay papás que a lo mejor en su casa no les funciona, perdón, en sus casas no les funciona el sistema de rutinas, Sí, pero hay papás que no lo han intentado y de verdad no es que no funcionen, es que el niño, la persona se tiene que imponer, se tiene que acostumbrar a ellas. O sea, cualquier ser humano que esté fuera de una rutina, hay caos, en el cerebro hay caos. O sea, eso es cierto.
cuando tú estás trabajando con una persona con autismo específicamente, donde estamos hablando de un trastorno que impacta el habla, la parte social, al tú proveer, al tú dar rutinas, estás disminuyendo la ansiedad, estás dándole oportunidad de anticipar, Claro. estás dándole oportunidad de autonomía al que él pueda, en el momento en el que él pueda seguir, independientemente cuál es el siguiente paso. Y vas metiendo y vas, como acostumbrando a la persona a la rutina y a lo mejor sí es un proceso muy caótico el empezar a hacerlo y por eso podemos pensar que no funcionan para mi hijo, para mi hija, porque si nunca he estado en una rutina y de repente me pones una rutina, Sí, va a claro, haber no. pataleo, va a haber descontrol, va a haber enojos, no quiero, por qué, cuestionamiento. Entonces, pero bueno, rutinas visuales, agendas tal vez tu hijo, tu hija ya está un poco más grande, lee y pues un pictograma, una foto, pues no es muy adecuado. Entonces a lo mejor Ujú. poner como una lista donde él pueda ir palomeando las actividades que ya hizo o actividades que tiene por hacer, si tomamos medicamentos, si ya tomó sus medicamentos. Me gusta mucho que tengo estudiantes que sus papás les dieron la oportunidad de ir a sacar su licencia, de manejar, de ir al gimnasio ellos solos, de ir al mandado, que tienen trabajo. Obviamente cuando platico con los papás, pues es que es un reto y esta intervención se empieza desde casa, no solamente con actividades Ujú. hacia el hijo, o sea, como actividades que puedo ponerlo a hacer, sino la intervención empieza en casa hablando de papás. ¿Qué Claro. es lo que yo voy a hacer con mi esposo o con la familia que rodea a la persona? Porque a veces nos toca ser como cuidadores, sin ayuda o papás solteros, donde no tengo ese apoyo, esa red de apoyo, pero hay gente que trata con mi hijo, con mi hija con discapacidad y yo necesito informarles de cómo se van a estar llevando las cosas a cabo para poder seguir con este progreso, esta intervención. Este, y, y sí, o sea, es el común denominador siempre es como el miedo que siente el papá, es que si choca, es que, si pierde las llaves, es que, y bueno, y es que, y si no, te vas a quedar también con el miedo, con el cuestionamiento. Claro. Claro, siempre como adulto, pues, midiendo también cuáles son algunas responsabilidades que puedes delegar, ¿verdad? O sea, quiero también ser como clara en que no se trata también de que mi hijo de 5 años empiece ya con los cuchillos en la cocina o a manejar el fuego en la estufa sin supervisión. O sea, todo siempre desde el cuidado, desde la responsabilidad, pero soltando un poquito porque sí nos da miedo el pensar, y si pasa esto? ¿Y si se pone los zapatos mal? ¿Y si lo hace mal? Claro. Papá, ¿y si no? ¿Y si le Sí. das la oportunidad y si no? Entonces, pues sí, la intervención, acuérdate, no solamente son actividades físicas que puedo poner a mi hijo, a mi hija a hacer, sino también esa introspección, reflexión en la familia de qué necesito yo como papá trabajar en mí, trabajar a lo mejor en la persona, en las personas que lo rodean, para poder proveer, dar los apoyos necesarios en casa. Claro, creo que todo de acuerdo a una edad, ¿no? Así como no tratamos a un niño chiquito como adulto, tampoco deberíamos de tratar a un adulto como un niño chiquito, o sea, todo va de acuerdo a la edad. Creo que nuestro rol como mamá y papá es siempre irlos guiando a tú ahorita tienes esta edad, esto es lo que te corresponde, estas son las actividades de un niño de 5 años, ¿no? O estas son las actividades de uno de 18 inclusive, o sea, irle siempre dando esta libertad de tú ya tienes esta edad, qué es lo que puedes hacer ahorita. Y sí, como digo, no tratar a un niño chiquito como adulto y viceversa. Este, dichose esto, me gustaría que entonces ahora sí habláramos un poquito de cómo puedo empezar a prepararnos para que no solo dependa de mí, y no me refiero a rutinas en casa. ¿Qué hago? Posiblemente tampoco no te preocupes, legalmente la ley de, no sé, la ley dice que en artículo 17, no, pero Ajá. ¿qué hago? Cómo nos preparo? ¿Cómo preparo a todos en casa? Ok, este,
Primero que nada, yo te voy a recomendar que siempre, siempre, siempre cuando hay una persona con discapacidad, usualmente se hace siempre así porque ya hay un diagnóstico, ya hay una evaluación, siempre hay una persona, un trabajador social involucrado. El Ok, trabajador social va a ser la persona que te puede guiar específicamente hablando de lo legal, papeleo legal, testamentos, fideicomisos. Y yo creo que a veces estas palabras suenan muy como abrumadoras, como un ujú, testamento. Ya estoy hablando, acuérdate que hablar del futuro, te lo repito, no es solo hablar de la muerte, sino hablar del cuidado y del amor que se le va a seguir dando a mi hijo cuando yo ya no esté. claro. Entonces, eh, tengo que asegurarme que va a haber una persona que seguirá cuidando a mi hijo con la misma dedicación que yo, y eso tiene que empezar desde hoy. Un fideicomiso puede garantizar que tu hijo siempre tenga acceso a educación, que siempre tenga acceso a terapias, que tenga un bienestar. Entonces, siempre pensar con esa mentalidad y no con el, y es que ni siquiera quiero hablar de ello, y es que es abrumante. Ujú, Este, bueno, esa es una. El trabajador social es el que te puede guiar en todo lo que vas a necesitar. Un notario, que te informes con un notario. Em, Otra cosa bien importante que ya lo mencioné brevemente en el punto anterior, es que le dejes saber a todas las personas que trabajan con tu hijo, con tu hija, cómo manejas las cosas en casa. claro, Sí, podemos trabajar nosotros en terapia con tu hijo 5, 6, menos a veces 3, 2 veces por semana, pero el real profesional, el real, máster vas a ser tú, porque tú tienes a tu hijo 24 horas del día, 7 días de la semana. Entonces, no hay nadie que conozca a tu hijo, a tu hija mejor que tú. claro. Entonces, todas estas cosas, medicamentos, a lo mejor una carpeta, que te vayas preparando con una carpeta, eh, que de por sí cualquier persona debería tener como sus documentos legales, sus eh, información personal, récords médicos listos, ¿verdad? Pues con Claro. mucho más razón, una persona con discapacidad o una persona con estos trastornos, este, que necesita a lo mejor citas médicas constantes, a lo mejor revisiones de electroencefalogramas, de neurólogos, tener listo todo separado, la comunicación con las personas que te rodean, que lo rodean. eh, Hablábamos del trabajador social. ¿Qué otra cosa se me puede venir a la mente? A lo mejor, académicamente hablando, si tienes ya planes en un futuro de que si te gustaría, has hablado con tu hijo, le gustaría asistir a la universidad, le gustaría a lo mejor conseguir un trabajo cuando se gradúe, o sea, ir dejando estas cositas preparadas Ujú, pues, para un futuro, ¿verdad? claro. Y volvemos a la parte de la autonomía, de permitirle ser partícipe de estas decisiones. ¿Qué quieres tú ser cuando te gradúes de la prepa, cuando salgas de la secundaria? ¿Te gustaría tener un trabajo? ¿Te gustaría, no sé, pertenecer a un grupo en la comunidad? Y también está la parte de buscar a lo mejor mm, actividades extracurriculares, puede ser un deporte, puede ser, aquí en México pues conocemos mucho Villa Integra, que se escucha mucho de Villa Integra, em, centros donde a lo mejor tratemos alguna habilidad específica. ¿En qué otra cosa puedo pensar? Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas organizaciones para jóvenes ya adultos. Me incluyo, no te había platicado, pero tengo un club de libro para personas con discapacidad intelectual y es un Qué club padre. social. Entonces, se les habla de pues habilidades sociales, historietas, pero pasamos como cosas que una persona con o sin discapacidad pudiera pasar en su vida diaria y cómo resolver esos problemas. Luego hacemos actividades, a veces nos vamos al cine, nos vamos por un café, porque son adultos, entonces al final de cuentas pues queremos ser un grupo social donde ellos tengan la oportunidad y asimismo, o sea, buscar proveer, darle a la comunidad un poquito de esta información porque hay mucho, como que no se conoce mucho de estos clubs, de estos como recursos en la comunidad y Claro. siento que a veces
Bueno, ahorita, hoy en día sí ya hay un poquito más de concientización, conciencia, pero sí me llegó a tocar que tenían a sus hijos ya como de 30, 35 años, 40 años sin hacer nada en casa porque no había nada para ellos. Entonces, igual, si te interesa un poquito más, oyente que me estás escuchando, mamá, papá, amigos, no sé quién escuche, Claro. escríbeme un mensajito a la página del centro y con mucho gusto yo te puedo dar una lista de todas estas organizaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Y son organizaciones, pues la mayoría de ellas no lucrativas, es decir, gratis, para que puedan brindarle servicios, actividades a tu hijo o a tu hija. Creo que al final de cuentas, lo vemos en muchas cosas, en muchos, áreas de la salud mental. Poco se habla de ciertos temas que son de nuestro día a día. Y justo hace poco, dándome cuenta de un tema en específico en el que ahorita estoy muy, muy metida, me doy cuenta que hay muy poca información cuando se trata del cuidado de la madre y del padre en aspectos, por ejemplo, en este caso, sobre este miedo de qué pasará el día de mañana que yo no esté, o cómo preparo, cómo voy preparando a mis hijos desde el día de hoy, cómo los voy preparando para un futuro que esperamos un futuro muy, muy lejano, pero de todos modos irnos preparando desde ya. Entonces Ujú. veo que falta mucha información de empatizar con mamá y papá de estos dudas, preguntas, preocupaciones que tenemos en general, desde el día uno en el que nacen nuestros pequeñitos, que cargamos, cambiamos como mamá, cambia nuestra mente, neurológicamente cambia mucho aquí adentro y también físicamente. Entonces, creo que el irnos preparando desde ya, ir preparando a nuestros hijos es, wow, es súper clave, es súper importante. Y sabes que toda la información que me acabas de dar, igual y sí, hacer una listita de todos estos Ujú. centros, irlas compartiendo, como tú dices, no sabemos, ha de haber un oyente en el que está diciendo, sabes que sí es cierto, yo lo necesito, a mí me gustaría, me urge. Sí, sí, y siempre, ahora fíjate, tuve una como expoferia este fin pasado de centros de atención a personas con discapacidad. Ya había tanta información, o sea, hay muchos centros aquí en Ciudad Juárez, inclusive, organizaciones no lucrativas que están dispuestos a evaluar, que están dispuestos a brindar servicios, pues, como terapias del habla, terapia Claro. física, gratis. Y a veces como que porque pensamos que, híjole, tiene el nombre, ya escuchamos la palabra centro, tal vez yo no puedo pagar eso, o tal vez no es un lugar adecuado para mi hijo, para mi hija, pero papá, mamá, que no te dé miedo acercarte y más que no te dé miedo, pues hay una responsabilidad muy grande con la que cargas, uno, al ser papá y dos, al asegurar que haya una persona que le pueda brindar este cuidado a tu hijo, a tu hija y empezar desde ahorita. Entonces sí, claro que sí, yo te puedo dar esa lista. Hablemos, finalmente hablemos de este apoyo emocional que mamá, papá le brinda a sus hijos. ¿Cómo le hago? Ya no estoy. ¿Quién brinda este apoyo emocional? Bueno, por eso es muy importante que siempre tengamos comunicación con la familia que va a rodear a la persona con discapacidad. Igual a lo mejor son amigos, con la persona con la que se va a quedar a cargo, la tutela, eh, pero que siempre tengamos esta comunicación como te mencionaba ahorita, tú eres el papá, tú eres el experto, tú eres quien sabe, conoce a tu hijo 100%, que nos digas que te funciona, que no te funciona, apoyo emocional. Bueno, nosotros en el centro trabajamos mucho la regulación de emociones, pero también es importante el trabajo interdisciplinario. ¿Qué es Ujú. esto? Que no solamente sea un acompañamiento académico y un acompañamiento médico, pero que también haya psicología de por medio, que haya personas que se especialicen en brindarle terapia, no sé si, cómo lo trabajan ustedes, Pame, si es clínica, terapia, eh, Sí, es un poco ya más en el ámbito clínico, porque estamos hablando, siempre que se trabaja emoción, ya estamos hablando, y no me refiero a vamos a entrar con el medicamento, no, 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 porque ese ya es ujú, otra área, y ese es sí, el psiquiatra, ¿verdad? Pero cuando hablamos de emociones, hablamos de vamos a atender con el psicólogo, vamos a tratar hay muchas
ramas, ¿verdad? Muchos approaches que podemos tomar Ujú, como psicólogos. Siempre, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cognitivo-conductual, entonces siempre hacernos consciente de que todo lo que pensamos se refleja en cómo nos estamos comportando. Entonces, traer un control de nuestros pensamientos. Y igual me gusta también mencionarlo, ¿verdad? Pero un pensamiento es moldeable, un pensamiento es como la plastilina. Entonces, si lo pensamos, lo podemos controlar. Entonces, también tomarlo en cuenta ya sería un poco más en el ámbito clínico, te ayudo, ¿no? Como tú dices, en su centro hablan mucho de regular las emociones, pues va un poquito también de la mano. ujú. Sí, y creo también importante. Fíjate, yo tenía estudiantitos un poco ya más grandes, como en los 30, 35, que ellos me decían, es que yo tengo un diagnóstico de autismo, yo tengo un diagnóstico de, pues, o sea, tenían muchos diagnósticos, comorbilidades, y ellos estaban bien conscientes y me decían, yo tengo que intentarlo solo porque un día ya no va a estar mamá. O sea, y como que eso me parece, yo sé que puede sonar muy brusco, muy fuerte, pero me parece importante que también en estas pequeñas como actividades o pequeñas oportunidades, em, se les recuerde que él es persona, que ella es persona antes de un diagnóstico y que él y Claro, ella o ella pueden hacer las cosas porque realmente un día ya no va a estar mamá, ya no va a estar papá, independientemente aunque estén o no estén, van a ser un adulto y ese claro. adulto tiene que ser una persona funcional. Este, y, y pues nada, o sea, yo creo que eh, al hacer partícipe a tu hijo de estas decisiones, estás como moldeando la emoción, las emociones a estoy en un lugar seguro, estoy en un lugar donde me siento aceptado, estoy en un lugar donde me ayudan a crecer, y poco a poco creo que el cerebro va entendiendo estas señales como no hay alerta aquí, no hay obviamente es un duelo el pasar cuando un padre o una madre ya no está, pero Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? Porque ya me estás preparando desde el amor, desde el momento en el que tú me incluyes, desde el momento en el que me dejas hacer. Entonces, creo que también eso cuenta como un apoyo emocional. claro. Y pues no sé, o sea, no sé si tú quieras eh, añadir algo no sé si existe algún como igual listas, de tipo de terapias, aparte de tanatología, para, no sé si se maneja de alguna manera diferente, este, Sí, bueno, creo que al final de cuentas como psicólogos trabajar este área de actos de conciencia, ¿no? Estar trabajando siempre desde la conciencia. Hace poco, este, que viene trabajándose cuando se trabaja todo lo de los duelos, claro que hablamos de ir con un tanatólogo, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de emociones en general, siento que tengo que trabajar algo o posiblemente mis rutinas del día a día, quiero expresarlas, quiero este apoyo, quiero este reforzamiento de cómo lo trabajo, me siento así, me siento así, regular mis emociones, la inteligencia emocional. Wow, son muchas ramas que podemos nosotros ir trabajando, siempre y cuando quisiera como aclarar que al final de cuentas hay algo que en el psicoanálisis describe que tenemos en nuestro consciente y nuestro subconsciente, ¿verdad? Que viene siendo el inconsciente. Y dice que todo lo que nosotros, como nos comportamos, todo lo que nosotros reaccionamos, ¿verdad? Que si alguien nos pegó, la manera en la que reaccionamos es porque lo estamos haciendo de manera inconsciente, porque nuestra manera inconsciente ujú, es todo lo que ve, todo lo que tiene aprendido. Entonces a veces nos cuestionamos de, ay, ¿por qué reaccioné así? Ay, no, debí de haber reaccionado así. Y esa es nuestra parte consciente de nuestro cerebro que está hablando de, pudiste haber reaccionado de una manera completamente diferente. Entonces, creo que, y ahorita que lo mencionaba, trabajar siempre desde actos de conciencia. Me refiero a trabajar siempre haciéndonos consciente de por qué reaccionamos, por qué decimos, por qué actuamos de tal manera. ¿Qué se nos enseñó? ¿Cómo podemos trabajarlo desde cero, no? ¿Cómo podemos cambiarlo? Porque al final de cuentas, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos es algo cambiante, no va siempre lo mismo, no vivimos siempre en la misma página,
día, ¿verdad? Todos Ujú. los días son completamente diferentes. A pesar de ser lunes, es un lunes diferente. Entonces, repito, hacerlo todo desde un acto de conciencia ayuda muchísimo, porque entonces ahora sí ya entramos a una inteligencia emocional, de ahora controlo mi pensamiento, ahora controlo mi reacción para entonces estar segura y estar tranquila de lo que estoy haciendo. Entonces creo que es completamente, es muy importante que irlo trabajando con nuestros hijos desde pequeños. Y algo que me decía una colega hace poco, nosotros como padre y madre somos un ejemplo súper clave de cómo nuestro hijo va a ir trabajando este inconsciente. Entonces, si nosotros no queremos que reaccione gritando cuando nosotros estamos diciendo que hagan algo completamente diferente, entonces tenemos que ver y valorarnos nosotros, vernos en un espejo de por qué mi hijo está reaccionando así, porque cada vez que lo regaño me grita, Ajá. ok, entonces todo es, nuestros hijos son una esponjita, entonces creo que es muy importante irlo trabajando desde el día uno, desde que están pequeños, Y con volvemos a intervención en casa. sí, Sí. sí, 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 sí. Y creo que al final de cuentas todo es un circulito, todo se va conectando. Sí, ahorita que mencionas que se guarda en el subconsciente cuando estás a lo mejor no poniendo 100% atención, era lo que Sí, te decía, o sea, cuando yo empiezo a ver que mis papás me están incluyendo en estas actividades donde me están dando la oportunidad, hay amor de por medio. Yo estoy aprendiendo amor, mi cerebro está aprendiendo claro, amor. Y a la hora que me toque actuar, yo puedo actuar desde el subconsciente, donde mi subconsciente hay amor, donde mi subconsciente hubo paciencia cuando hubo momentos de frustración, donde me enseñaron que había esto, donde entonces sí es importante que vayas desde un punto, perdón, desde muy pequeños enseñarles, si no tienes ideas, si estás medio perdido o perdida, acércate con un psicólogo, con terapeutas a hablar de esto. Nosotros estamos para ayudarte, para claro, que no pases esto solo. Nuevamente te menciono que hay muchísimas personas que se sienten igual que tú, que probablemente tienen las mismas dudas que tú y claro, que a lo mejor, no sé si por pena o por, híjole, ¿qué van a pensar? O a lo mejor es una pregunta obvia, no la quiero preguntar, nos quedamos callados. Entonces, pues bueno, todo esto es un acto de amor, que el prepararme para el futuro, más allá de darme miedo, me dé seguridad, tranquilidad y paz claro, de que estoy haciendo algo para que mi hijo se quede en buenas manos, que estoy haciendo algo para que mi hijo reciba esos servicios que ya recibe, que continúe con una educación apropiada, que su bienestar siga progresando, etcétera, etcétera. claro. Para finalizar, justo quiero compartir que hace poco escuchaba a un psicólogo que decía, si tú estás regañando a tu hijo cuando le dices que tiene que limpiar su cuarto, él lo va a asociar que mamá está enojada. Entonces, que limpiar mi cuarto es algo negativo, porque si vivimos catalogando las emociones como positivas y negativas, claro que no existe eso, pero así vivimos. Socialmente la hacemos así, ¿verdad? Ujú. Entonces ya lo catalogamos como una emoción negativa. Entonces cada vez que limpio mi cuarto, oh, es pesado, es negativo. Si mamá me está diciendo con mucha alegría que nos vamos a ir a la calle porque vamos a ir, no sé, a la tienda, entonces yo lo estoy asociando como una emoción positiva, un comportamiento positivo. Entonces, cada vez que salgo me siento muy contento. Entonces, creo que mamá y papá, nosotros tenemos el poder de enseñarle a nuestros hijos cómo van a reaccionar, con qué emoción lo van a hacer, contentos o no contentos, pero tenemos, hasta en eso tenemos nosotros el poder. Ven, papás, intervención en casa hasta en eso, Sí, cositas pequeñas. claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pau. Me encantó, me encantó. Sí, fíjate que disfruto mucho, siempre que vienes, bueno, siempre que vienes, este es la segunda vez que vienes, ¿eh? Pero lo disfruto mucho, se da muy amena la plática. Espero y todo lo que les hayamos compartido sea súper clave, les ayude en mucho. Y no tienen que ser papás con hijos con autismo o con TDA, no, o sea, puede ser mamá y papá en general. Creo que esto es súper importante que lo mencionemos. Me llevo mucho, tengo mucho que empezar yo a poner en práctica con mi hija, pero muchas, muchas gracias por haberte tomado el tiempo y por haber compartido todo lo que nos compartiste el día de hoy. No, pues muchas gracias a ti, Pame, por crear este espacio para todos aquellos oyentes que a lo mejor les da miedo preguntar, que están hundidos y que haces un lugar seguro para papás, para hermanos, para pacientes. Gracias.
Y pues nada, muchas gracias por tenernos aquí nuevamente. Rápidamente les dejo mis redes sociales del centro. Sí, Nosotros estamos en Instagram como CEF Educando, o sea, C de casa, E de elefante, F de foca, guión bajo educando. Entonces, estamos en sí, Instagram. En Facebook estamos igual, CEF mayúscula, Educando hacia la Independencia. Mi nombre es Paola Pérez y pues cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, con mucho amor será recibido. Ahí están mis redes sociales para que me escriban mensajito. Ahí mismo en la página del centro puedes encontrar mi WhatsApp. Y nuevamente, ya cuando tengamos la lista de organizaciones e instituciones que te platicaba, pues claro. se las comparto con Pame para que ustedes puedan revisarlas. Sí, claro. Yo ahí voy a estar compartiendo todo. Cualquier duda, ya saben que me pueden hacer saber en la página de Instagram de El Arte de Sentir o me pueden dejar un comentario aquí en Spotify o en YouTube y siempre los estoy leyendo, siempre los estoy escuchando. Cualquier información, cualquier duda que ustedes tengan, estoy tratando siempre de traerlas y tocar esos temas aquí en el podcast para que podamos aprender todos juntos y al final de cuentas esto es mi lugar seguro. Aquí yo estoy aprendiendo junto con ustedes y me gusta compartirlo con todos los que nos están escuchando. Así que nuevamente muchas gracias, Pau. Aprendimos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo y nada, que tengas muy bonito día y gracias por escuchar un episodio más de El Arte de Sentir. Hasta luego.